Hola, bienvenidos a este primer episodio de una serie web donde estaremos hablando de diferentes empresas, donde hablaremos de liderazgo, de empresarismo y tendremos como referentes alrededor de todo lo que es el crecimiento y la expansión en nuestra región, de esas empresas que hoy nos brindan seguridad, como la que tenemos invitada el día de hoy, que es Covitec. Le damos la bienvenida a Juan Carlos. Juan, bienvenidos a este espacio. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes de hablar del presente de Covitec, me gustaría que nos contaras un poco la historia, el pasado, cómo nació Covitec. Mi mamá había estado junto con uno de sus hermanos y había aprendido todo el negocio de cómo se trabajaba este tipo de servicios. En aquella época se hacía por sectores, entonces era tradicionalmente una persona en una bicicleta con un pito que daba la vuelta y las rondas. Fue mi mamá entonces la que tuvo la iniciativa de decirle a mi papá: vení, ¿por qué no trabajamos? Que somos una empresa nuestra de servicios de vigilancia. Y a través de un crédito que consiguieron, pudieron buscar la compra de las armas con ese crédito, buscaron la licencia de funcionamiento y empezaron a hacer esos servicios que en Medellín hicieron básicamente en el sector de Palacé y en el sector de San Benito, que hacían esos recorridos y luego semana a semana se hacían los cobros individuales casa a casa o negocio a negocio. Pero digamos que al menos los primeros 10 años de gestación de esta compañía fueron servicios muy tradicionales sectoriales. ¿En qué momento tú, Juan Carlos, tomas las riendas de la empresa, empiezas a liderar todos los procesos y te entregan el negocio familiar para que lo saques adelante? Bueno, realmente mi papá desde su creación estuvo en la gerencia y la dirección de la empresa y nos dio la posibilidad a sus hijos de ingresar a ella. Yo, tras mi prestación de servicio militar en el año 96, tuve la oportunidad de ingresar a la empresa y arranqué en un cargo muy básico que era ser auxiliar de operaciones. A través de los años tuve la oportunidad de ir ascendiendo y desde la dirección de operaciones ascendí al área de gestión de calidad y de la gestión de calidad ya pasé a la subgerencia. Ahí estuve más o menos unos 10 años con mi papá y tras el fallecimiento de él en el año 2018 asumí la dirección de la compañía. Okay. Juan, ¿y cómo ha sido ese proceso de crecimiento de la empresa? Porque hoy en día Covitec no está solamente en Medellín, Covitec tiene presencia en otras regiones y en otras ciudades también de acá de Antioquia. Cuéntanos cómo fue ese proceso de expansión, por qué lo hacen o se dio de manera natural, cómo surgió. Mira, yo pienso que mi papá fue de esos antioqueños que pese a no haber tenido estudio profesional, sí tuvo una pujanza y una visión de negocios. Entonces, esa cercanía que tenía con sus clientes, la cercanía y bondad que tenía con sus vigilantes, supervisores, los operadores de medios tecnológicos, hizo que de alguna manera este servicio fuera muy reconocido por la calidad de las personas que lo prestaban y por la eficiencia en el servicio que se prestaba. Eso hizo entonces que mi papá fuera de alguna manera ascendiendo dentro del negocio y dentro del sector, llegando a muchísimos sectores, al sector industrial, al comercial, al sector de salud. Inclusive nosotros somos muy fuertes hoy en el sector residencial. Entonces ese crecimiento vino además de la visión de trabajar mucho en temas de calidad. Para el año 2000, cuando apenas se empezaba a hablar de los sistemas de gestión de calidad del ICONTE certificados, mi papá se inquietó por ello y empezó a indagar y se encontró que solo había una empresa de seguridad en Cali que estaba certificada. Y viajamos hasta Cali, nos contaron de qué se trataba y empezamos el proceso de certificación. Logramos en el año 2000 certificarnos y Covitec fue la primera empresa en Antioquia en certificarse en ISO 9000, la segunda del país, luego de esta que te cuento de Cali. Posterior a eso vino pues un ascenso, como te dije, con temas de seguridad y de expansión de negocio en tecnologías que hicieron complementar los servicios. Y ello, digamos que tuvo una propulsión natural que nos iban llevando, invitando los negocios y muchos de los clientes que atendíamos en Medellín empezaron a decirnos con carácter nacional: atiéndame en Bogotá, claro, porque no me lleva a Barranquilla, necesito que me atienda por Cali, y empezamos a hacer entonces una expansión de las sucursales de la empresa en estas ciudades,
precisamente para atender a estos clientes. Ujú. Luego, cada una de esas sucursales ya en ciudad empezó también a hacer su trabajo de prestación de servicios y a lograr expansión en esas ciudades principales. Súper. Hay dos cosas que mencionas que me llaman mucho la atención que quiero como resaltar. Y la primera es, creo que tu papá iba siempre a la vanguardia, ¿cierto? Y eso hace que una empresa crezca, se expanda y permanezca todo el tiempo en vigencia, ¿sí? Porque cuando definitivamente las empresas se quedan haciendo siempre lo mismo, se van a quedar en el tiempo también ahí, ¿cierto? Entonces creo que tu papá tenía una visión de negocio que permitió, como le decía ahorita, estar a la vanguardia, y eso hace que Covitec sea lo que es Covitec y es un referente en temas de seguridad. Precisamente, haciendo alusión a eso, Daniel, cuando en el año 2000 apenas estaban hablando escuetamente de los servicios de tecnología para este tipo de aplicaciones, mi papá ya empezaba a buscar cuando se hablaba de centrales de monitoreo de alarmas. Y era apenas un negocio insípido que lo tenían 3 o 4 empresas a nivel nacional, y él empezó a indagar por ello hasta que montamos nuestra primera central de monitoreo en el año 2000 para Covitec. Algo muy parecido ocurría con el servicio de escolta. Era un servicio, digamos que muy exclusivo para algunas empresas, y también empezar a indagar por qué no lo prestamos nosotros. Claro. Y ahí fue donde empezó también a implementarse la modalidad de los servicios de escoltas, en los que hoy pues somos bastante grandes. Eso no ha dejado de parar. El crecimiento es una necesidad. En temas de seguridad nunca dejamos de aprender. Las experiencias siempre son valiosas y todos los días nos encontramos con aciertos y desaciertos en temas de seguridad. Y ello nos obliga a mantener siempre esa vanguardia. Claro. Entonces hoy la necesidad de asistir a congresos, de salir fuera del país, de buscar tecnologías, proveedores, aliados estratégicos para nosotros seguir profundizando en temas de seguridad. Hoy indudablemente los temas de seguridad, siendo necesarios, son muy costosos. Claro. La ciudadanía hoy tiene que hacer una importante inversión en temas de seguridad para salvaguardar su integridad. Pero esa llegada de la tecnología hace que podamos ser muy eficientes al cuidado de los bienes de nuestros clientes a unos costos razonables. Y sobre todo en búsqueda de que la tecnología siempre nos irá de alguna manera desplazando los costos de mano de obra que hoy seguramente impactan duro a las empresas. Nos tendrán que ir reemplazando tecnológicamente en esa condición. Luego, si bien los servicios de vigilancia y seguridad privada no se van a terminar, porque necesitaremos de las personas siempre, sí va a ser necesario la coayuda de los sistemas de información, hoy de sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden en esa actividad. Así es. Ahorita mencionabas otra frase que me llamó mucho la atención y que con ella quiero abrir la siguiente pregunta, y es que tú decías que también esa expansión del negocio se dio por la bondad de tu papá con los colaboradores. Y quisiera que habláramos un poco ya ahí como de la parte interna de Covitec, y es si tienes alguna historia o algo que nos quieras contar de algún colaborador que te haya generado algún impacto o que sientas que es un referente para contar de cómo se reflejaba esa bondad que tenía tu papá con los colaboradores, o ese trabajo que tiene Covitec en la parte humana, en lo interno. Yo siempre destaqué que el éxito de mi papá pudo haber sido la cercanía que mantuvo con los vigilantes, con los supervisores y con el personal operativo. Y eso tenía una labor social muy grande, y era que le importaba muchísimo la generación de empleo. Eso casi que lo mantenía muy, digamos que muy triste cuando se terminaban puestos, claro, cuando se disminuía la planta de personal, cuando había que salir de la gente. Y de alguna manera ese referente de gestión social y de esa persona cercana a la gente hizo que la gente se mantuviera mucho en la compañía. Hoy, cuando nuestra rotación en el sector es tan alta, en esta compañía lo es muy baja. Y tiene que ver es porque la gente es muy cercana a Covitec. Nosotros hemos tenido, a través de estos 43 años de empresa de servicios, pues las personas que se nos van pensionando son muchas,
Pero hoy, por ejemplo, nuestro empleado más antiguo en la compañía tiene 38 años de servicio. La media de nuestro personal vinculado ronda los 17 años. Es bastante. Y eso hace que haya un apego de la empresa, de defenderla, de acompañarla, y a su vez de la empresa de respaldarlos a ellos. Indudablemente ese ejercicio social tiene que ver mucho también con el reconocimiento en los pagos justos, en los días que se tienen que pagar se cumplan, que las prestaciones sean respetuosamente pagadas, como ocurre. Nuestro sector lamentablemente ha adolecido en alguna época de este tipo de prácticas y de alguna manera hoy es muy reconocida la empresa por esa responsabilidad que tiene social con todos sus colaboradores. Claro, y eso hace también que de alguna u otra forma se abran nuevas puertas en el mercado, porque quienes trabajan con Covitec saben que están trabajando con una empresa que también es responsable a nivel interno con sus colaboradores. Claro, y yo pienso que, respondiendo a tu pregunta de si hay algún hecho especial que recuerde, yo pienso que fue muy diciente cuando mi papá falleció, el hecho de llenar la iglesia del Parque de Envigado, porque había muchísima gente que llegó a ese sepelio, pero sobre todo quienes más llegaron fueron los vigilantes que estuvieron mucho al lado de él, muchos fundadores que estuvieron con él desde la creación de la empresa. Y nunca dejaremos de estar sensibles, sobre todo en los momentos de que la gente se nos pensiona, cuando la gente viene a agradecer con llanto, con ese agradecimiento, porque la empresa a través de los años facilitó la consecución de una vivienda, claro. Facilitó que de pronto mejoraron su calidad de vida. En una temporada de lluvia se le fuera el techo y la empresa lo haya adecuado. Y hay muchísimas historias bonitas de crecimiento personal y profesional de la gente que ha estado al servicio de esta compañía, gracias a que la Covitec la acompañaba. Qué bonito. Juan, ¿qué viene para Covitec en el futuro? ¿Cuál es, digamos, dentro de ese plan estratégico que tiene Covitec, cuál es el paso que sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sueño a lograr? Bueno, Covitec no debe de seguir, de dejar de crecer, y hoy nuestros ojos están colocados en los crecimientos en las ciudades intermedias y en las ciudades donde hoy tenemos participación. Esta es una compañía que hoy tiene presencia no solo aquí, la principal en Medellín, sino que también tenemos en Bogotá, Barranquilla, Cali y Apartadó. El desarrollo sobre todo de Urabá nos permite tener una expectativa grande de crecimiento. Y indudablemente el crecimiento vendrá acompañado de la tecnología. Claro. No podremos desechar que hoy es una nueva condición humana que tiene una gran tendencia allá. Y hoy Covitec se ha preparado, sobre todo en los últimos 20 años, a través de la empresa aliada que se llama Covitronic, todo el manejo y desarrollo tecnológico para acompañar este proceso. Entonces, seguiremos insistiendo en el crecimiento de tecnologías que apoyen y soporten la prestación de este tipo de servicios. Ok, Juan, muchas gracias por haber aceptado este espacio, esta entrevista, por hablarnos de tu empresa. Es con muchísimo gusto. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por vernos. Creo que nos quedan muchas reflexiones importantes y bonitas de esa conversación sobre Covitec, y es que definitivamente si queremos crecer, si queremos tener presencia importante en un mercado a nivel de emprendimiento, a nivel empresarial, pues definitivamente tenemos que estar a la vanguardia primero, y segundo, tener un sentido humano frente a la gente que trabaja con nosotros y nos ayuda a crecer. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio.